Cuando me invitaron me dijeron que tratara de resaltar la importancia de lo que ustedes han decidido hacer, apartar este momento de sus vidas, un jueves a la noche, y estudiar la palabra de Dios. Y creo que sí es necesario resaltarlo, porque estamos viviendo la época de la posverdad, donde todo es relativo y donde cada cual en la sociedad compra el relato que más le conviene a su ideología y a sus sensaciones. Es decir, verdad es lo que a mí me parece que es verdad y lo que me hace sentir bien. Entonces, ¿qué dilema? Ponernos a estudiar la palabra de Dios, que muchas veces es contracultural y muchas veces contrasta con nuestras formas de pensar y nos hace enfrentarnos a una realidad que nos obliga a cambiar nuestras vidas. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Para qué tenemos este tiempo de profundizar en tantas cosas y en tantos detalles? Y la conclusión única, rápida y necesaria que es para conocer a Jesús. Yo tenía 17 años y salía de mi casa con los 3 tomos de anatomía para estudiar medicina, y el vecino de enfrente, don Ramírez, que me preparaba a mí porque él creía que iba a ser jugador de fútbol, me decía: te va a hacer mal, te va a hacer mal. Y no me extraña, porque allí está Pablo, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? En la defensa ante Festo, y empieza a exponer, y expone con tal magnitud de conocimiento su posición, que Festo lo interrumpe y le dice: Pablo, estás loco. Las muchas letras, el mucho estudio, te está enloqueciendo. ¿Recuerdan el pasaje? He tenido la experiencia a través de mi relación laboral de contactar con personas judías, algunos que tienen relación y hijos rabinos, con un amplio conocimiento de hebreo, con una tradición arraigada en las costumbres de la ley, con un respeto a todo lo que es el Antiguo Testamento, un conocimiento tan profundo que sin embargo no les dio la luz de ver que el Mesías ya ha venido, de que las profecías se han cumplido, de que Cristo murió por nosotros. Y ese conocimiento, cuando lo converso y me apasiona ver cómo lo siente el otro, me hace sentir en la ley ese corsé, ese peso, que es una mochila, como decía Pedro, ni nosotros ni nuestros padres lo hemos podido llevar. Y el conocimiento pierde valor, asfixia. Estuve hace un tiempo con el teólogo más reconocido de nuestra zona, habla perfectamente latín, conoce griego y es profesor en filosofía. Y qué lujo conversar con una persona de esa cultura. Cómo me gusta cuando lo veo pasar por la puerta del consultorio, porque es un deleite escuchar a alguien que tiene tanto conocimiento. Sin embargo, tengo que reconocer que más allá de los diálogos, queda siempre la sensación de que algo me falta. Y es porque sí sé que sabe leer latín y griego, sí sé que conoce de mucha filosofía, pero en ninguno de los diálogos que tuvimos me habló ni una sola vez de Jesucristo. Por eso no me extraña que Pablo diga que el conocimiento envanece. ¿Sabe lo que significa eso? Hincha, hincha de orgullo. Y ese envanecimiento, ese orgullo no sirve. Parafraseando lo que dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que tiene mucho conocimiento y no lo baja a la práctica, no lo lleva a la acción, no transforma el sustantivo en verbo y en palabra, se ha quedado con una letra muerta. No es conocer, no es saber,
No es tener conocimiento bíblico, sino a dónde me lleva ese conocimiento bíblico. ¿Cuál es el fin que motiva las cosas que yo hago? El conocimiento amanece, pero el amor edifica. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, el propósito final debe ser conocer a Jesucristo. Cuando vemos los programas de televisión y vemos cómo conocer al personaje, nos dan tips, nos dan pequeños mensajes, pequeñas intuiciones de cómo reconocer al personaje que está en la sombra. Hay tres formas de conocer un personaje. Una es el conocimiento directo, el segundo es el conocimiento experimental y el tercero es el conocimiento concreto. ¿Qué es conocimiento directo? Y muchos dirán, ¿cómo hubiera querido ser un partícipe de esta época? Dice Juan, comenzando su primera carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Y quién lo quisiera haber escuchado el tono de la voz de Jesucristo? ¿Quién no hubiera escuchado y perderse en el deleite de su mensaje? Aún los que iban a reprocharlo salían diciendo, ningún hombre habló como este hombre. ¿Quién no hubiera querido perderse en la profundidad de su mirada? ¿Quién no hubiera querido tener el privilegio de ser tocado por una de sus manos? ¿Quién no hubiera querido verlo pasar por el camino y sentir el aroma de su piel? Y estoy seguro que todos ustedes piensan, y tal vez yo también, que estos hombres fueron privilegiados y les fue mucho más fácil creer en la persona de Cristo. ¿Saben que es un error? ¿Saben que es un error? ¿Sabe lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:16? De la manera de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No es un accidente que la Biblia no habla de su altura, de su peso, del color de sus ojos, del tono de su voz, de cómo era su presencia, de que no quedara ningún registro de su actividad corporal, de que ningún recuerdo hubiera podido quedar y alguien conservar de la persona de Cristo. Porque había que olvidarse de cómo Él era para entender quién Él era. ¿Saben qué? Fue mucho más difícil para los discípulos y los apóstoles que lo vieron caminar por los caminos, tener hambre, tener sed, sufrir, pedir ayuda, lograr entender la grandeza de Jesucristo cuando Juan tiene que escribir de él en el más hermoso de los evangelios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, preexistente a lo que había conocido. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿Saben lo difícil que es para aquel que vio un cuerpo de carne hacer la abstracción y de entender que el dueño del universo, el que sustenta todas las cosas, el que las ha creado y que va a vivir después de ellos, estuvo a su lado? ¿Saben la sensación de orfandad cuando la figura de Cristo desapareció de su vista? El conocimiento directo no tiene valor en la presencia para conocer a Cristo, porque aún los que lo conocieron debieron olvidarse de cómo era para entender la grandeza de quién era. Y vamos al conocimiento experimental. ¿Saben qué?
Este es lamentablemente el bache en el que están las iglesias en este tiempo. Escribía Pedro, a quien amáis, ya no con el conocimiento directo, sin haberle visto, en quien creyendo, porque no le vemos, no le oímos, no le tocamos, no le palpamos, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El conocimiento experimental habla de la vivencia personal que cada uno de nosotros tiene con Dios. Las cosas que personalmente, íntimamente, toma y las transforma en verdad. Allí está Pentecostés, cuando estaban todos los discípulos juntos y de repente sopla un viento recio que llena la habitación. Hay un gran estruendo y los que miran ven la cabeza de los discípulos con antorchas de fuego, manos de fuego sobre sus cabezas. ¿Saben qué? Muchos pretenden vivir y dar crédito a la fe cristiana con su experiencia personal y vivir de experiencias personales y solamente avalar la experiencia. Muchos piensan que solamente las cosas que son aparentemente sobrenaturales o distintas son los que dan el sello de la presencia de Dios. Estaba hace unos años en mi práctica diaria atendiendo a un paciente y entra una señora que no conozco, no era de Santa Fe, yo atiendo mucha gente que no conozco, y en el curso de la atención comienza a predicarme. Y a mí me agrada eso, es decir, mira una persona que me está dando testimonio, no sabe quién soy, me está... Y le escuché un par de minutos y creí que le iba a sorprender o que le iba a agradar. Dice, hermana, yo también soy de Jesucristo. Yo también creo en Él. Me dice, ¿saben qué? ¿No les ha pasado que alguno que le predica cuando le dicen soy tu hermano, dicen, ah, pero no vas a mi iglesia, no sos como yo? Así, sí, creés, pero ¿cómo creerás vos? ¿Cómo serás vos? Como quedó un poco desconcertada, me pregunta, ¿y usted dónde se congrega? ¿A dónde va? ¿Cuál es su iglesia? Le digo, mire, yo me congrego en la iglesia del centro, que está en tal lugar. Ah, me dice, ustedes son los hermanos fríos. Digo, los hermanos fríos. Digo, sí, 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 me dice, usted seguro que no cree en milagros. Yo agaché la cabeza, me di vuelta para el otro lado y digo, sí, señora, no, yo no creo en milagros. No creo en milagros, le digo, porque en mi práctica diaria, en lo que hago digo a día, los veo permanentemente. Permanentemente veo el poder de Dios levantando gente, cambiando diagnósticos, transformando vidas, curando cosas que médicamente me serían imposibles. Claro que no creo en los milagros, porque estoy tan acostumbrado a verlos que ya me son corrientes. Ya no necesito creer en los milagros. Sí creo en un Dios que murió por mí, entregó su vida. Sí creo que tengo una eternidad segura y que fue preparar lugar para nosotros en cosas que ojo no vio, ni ojo oyó, ni oído, ni han subido en el corazón del hombre y que Dios ha preparado. Y creo que Él viene a buscarme. Se había superado el tema del milagro en el cual ya no es necesario creer porque somos tan testigos que uno solamente cree lo que no ha visto. He visto tantos milagros que ya no necesito creer, ya son de la práctica diaria y un confiar en el poder de Dios que está todo el día con nosotros. ¿Cuál es el tema de vivir en la experiencia? Y no doy una conclusión filosófica, sino la palabra de Jesucristo. ¿Sabe lo que pasa cuando cada uno analiza su experiencia personal y pone su idea y su visión?
Las opiniones siempre son divididas. Fíjense lo que pasó. Venía Jesús de la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, y los discípulos ya lo habían visto, dar vista a los ciegos, curar a los leprosos, sanar a los enfermos, reproducir los panes y los peces, caminar sobre el mar. Todos habían visto todos los milagros y todas las cosas y todos habían escuchado cada una de sus predicaciones. Y sin embargo, ¿qué le dicen? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos por el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Cuando se libra a la experiencia, al conocimiento experimental, lo que se logra es la división de la visión. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y saben qué? Eso no fue por conocimiento experimental, sino fue por revelación del Espíritu. Bienaventurado eres, feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, no la experiencia personal, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento experimental, cuando estamos siempre pensando en que Dios se manifiesta y olvidamos las cosas concretas, nos lleva a las divisiones, a las distintas visiones, a desmerecer lo del otro, al separarnos unos de otros y sin entender que somos hijos de un mismo Padre, con un mismo bautismo, con una misma fe y un mismo destino eterno. El conocimiento experimental existe, pero debe ser validado por el conocimiento concreto. ¿Por qué vienen a estudiar la palabra de Dios? Porque la única forma de entender a Jesucristo, de conocer a Jesucristo, de validar lo que está bien y lo que está mal, de poner en la balanza las experiencias que tenemos es poniéndolas en el tamiz de su palabra. Jesucristo no escribió ni una sola línea y sin embargo dicen los evangelios que si se dijeran todas las cosas que dijo, hizo, ni aún caberían en el mundo los libros que se habrían de escribir de él. La palabra de Dios, la Biblia, es la biografía autorizada de Jesucristo por el Espíritu Santo. Jesucristo avala a través del Espíritu lo que se dice de él y lo que de él se enseña. Y la única forma de conocer a Cristo es estudiando su palabra. Es teniendo la humildad de bajar nuestro yo, lo que yo creo, como yo lo siento, como yo lo veo, y buscar la influencia del Espíritu a través de su palabra que me enseñe, que me guíe, que me corrija, que me corrija, que me enseñe, que me bendiga. Le dijo Jesucristo a aquellos que venían y lo desafiaban, estudien las Escrituras, estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocemos todo el versículo de 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El estudio de la palabra nos marca, nos enseña, nos corrige y nos muestra la figura de Jesucristo. Del principio al fin, la Biblia habla de él. Del principio al fin, hay un hilo conductor que desde las primeras profecías hasta el fin de los tiempos nos habla de que el núcleo es Jesucristo. Podemos conocer todo el Antiguo Testamento si no conocimos a Cristo. Aún no aprendimos nada, como dice Pablo, como debemos saberlo. Podemos conocer de profecías y hablar de Apocalipsis y del milenio y de las teorías. Si no conocimos a Cristo, no tiene valor nada de lo que está ocupando lugar en nuestra mente. Es que la curva en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios, está invertida. Los hombres piensan primero en el conocimiento directo, lo vi, lo conocí, lo toqué. Lo segundo, al no poder verlo, lo experimentar, lo que siento. Lo tercero, lo que estudio y lo que aprendo.
La curva es invertida con Dios. Primero es el conocimiento concreto, conocer a Jesucristo a través de su palabra. Saber cómo era, saber lo que enseñó, saber cómo caminó, saber cómo se condujo, saber cómo amó, saber cómo toleró. En segundo lugar, sí, la vida cristiana es una experiencia de fe. Una fe que se levanta cada día, que lucha cada día, que cada día se esfuerza. Mire, yo no creo en la experiencia porque no necesito experiencias de que me levante la mano, que me tiren un saco para caerme, porque lo que yo necesito no es caerme, sino levantarme. Levantarme cada mañana con el propósito que Dios pone en mi corazón, más allá de mis problemas, de mis dificultades, de lo difícil de la vida, para volver a luchar cada día de nuevo. Necesitar del poder de Dios el milagro, de más allá de que hay una sociedad que desmerece todo esfuerzo, trabajar, estudiar, ser honrado y guiarme por los principios de Dios. Tener el milagro de mantenerme fiel a los sentimientos, correcto en mis actuaciones, poder levantarme cada día y poder mirar a mi esposa después de 40 años y decirle con realidad, te amo, y que ella sepa que es cierto. Ese es el milagro. En una sociedad que se ha desvirtuado tanto, seguir levantando la bandera de Jesucristo y sentirnos fieles y tener un propósito más allá de mis dolores, de mis dificultades, de mis frustraciones para levantarme, eso es un milagro. Tratar de reflejar al Cristo en el corazón cuando la sociedad se bambolea en la posverdad, en lo que me parece, en lo relativo. Claro que Dios sigue haciendo atravesar por desiertos a su pueblo y triunfar. Claro que Dios sigue abriendo las aguas del mar. Claro que Dios tiene poder para derribar muros. Pero ¿saben cuál es el mejor poder? Es transformar tu vida y la mía para que hacer que nuestro andar sea como Cristo. Ese es un milagro aún más grande. Y la inversión del conocimiento es el directo. Concreto, experimental y directo. ¿Cómo directo si ya no puedo ver a Cristo? ¿Cómo directo si Él ya no está más? El desafío de la palabra es ver a Jesús en el prójimo. Decía Juan, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo? Si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? ¿Sabes cuál es el milagro experimental? Servir, trabajar, volverse útil, hacer lo que están haciendo, estudiar para tratar de ser mejores y guiar mejor al pueblo a Dios. Termino con una imagen que es muy poco usada, porque tal vez es la que muchos de nosotros tratamos de evitar cuando creemos que tenemos algún conocimiento y que se acabó el tiempo de aprender. No le estoy hablando solo a los estudiantes, le estoy hablando a los ancianos, a los pastores, a los directores del instituto. Nos estoy hablando a todos. Dice el libro de los Hechos que cuando llegó a Éfeso, el predicador más fervoroso, vehemente y el mensaje más cautivador del Antiguo Testamento, porque estaba Pedro, que era la figura de la autoridad apostólica sin duda, estaba Pablo, que era el hombre súper inteligente que ponía las doctrinas, pero que a veces no era entendido, pero si alguien quería escuchar a un predicador, lo hubiera escuchado a Apolos. Nadie dudaba que Apolos era el más elocuente. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte
y les pusieron más correctamente el camino del Señor. Yo quiero ser como Apolos, porque quiero aprender todavía. Y todos ustedes, hermanos, aún los directores todavía tienen que aprender. Y hay que tener la humildad de Apolos de dejarse enseñar, de bajar del púlpito donde estaba y volver a tomar y ver de nuevo la escritura y revisar los textos y tratar de buscar el mayor conocimiento para que con humildad enseñar más correctamente el camino del Señor. Apolos no se enojó, Apolos no se irritó, Apolos escuchó a un hombre y una mujer que le estaban enseñando a él que era el predicador. Dios nos dé esa humildad al empezar el instituto. Es decir, todavía quiero aprender, todavía necesito aprender, todavía quiero ver más reflejado el conocimiento de Cristo en mi vida. ¿Vieron esas películas que comienzan por una escena y dicen 3 meses antes, un año antes y vuelve para atrás? El primer paso es la cruz de Jesucristo. Entender el profundo amor que Él tuvo por nosotros, la profunda entrega, de la cual hablan todos los libros de la vida que confluyen en la cruz de Cristo, es el comienzo de la historia. ¿Y saben qué? Por más que hayas leído muchas veces la Biblia, por más que la hayas enseñado, por más que la hayas predicado, siempre es un buen comienzo volver a la cruz y entender un poco más cómo hemos sido amados, cómo hemos sido salvados, cuánto costó que estemos hoy aquí. No me escuchen. Vaya a la cruz y comience un nuevo año, reviendo aún todo lo que he estudiado, porque seguramente hay mucha riqueza de Dios que va a encontrar conociendo a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por aquellos que están aquí, los que están en su hogar, en su iglesia, en su local, escuchando tu palabra. Padre, qué bendición poder abrir tu palabra con libertad y predicar el nombre de aquel que nos ha amado de tal manera, Jesucristo. Padre, que cada materia, que cada profesor, que cada texto, que cada examen, que cada momento de comunión sirva en este instituto para que todos conozcamos más a Jesucristo. Encomendamos este instituto en tus manos y este año para tu gloria y para tu honra. Amén. Decía Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, por quien lo he perdido todo y lo tengo en baja estima, con tal de conocer más a Cristo. Amén.